Muy buenos días, mi nombre es Melanie Chávez y junto a mi grupo que está conformado por Angélica Ruiz, Jocelyn Padrón, Valeria García, Carmen Rodríguez y mi persona, Melanie Chávez, le vamos a hablar sobre un caso real sobre el conflicto organizacional entre Ford y Firestone. Melanie Chávez y yo le voy a explicar cómo comenzó todo el conflicto con Firestone y Ford. William Clay Jr. Tenía que ser sincero a la fuerza cuando dijo estar personalmente dolido ante el caso Ford Firestone. Al fin y al cabo, era el cuarto descendiente directo de los fundadores de ambos imperios industriales, Henry Ford y Harvey Firestone, cuya histórica alianza, iniciada en 1906, saltaba hecha añicos entre una guerra de acusaciones mutuas con el escándalo de los neumáticos montados en los Ford Explorer. Al parecer, un defecto en la fabricación pudo causar la muerte en más de 6.000 accidentes, a 271 personas solo en los Estados Unidos y a otras 50 en el resto del mundo. Aunque Firestone fue vendida a la japonesa Bridgestone en 1988, Bill Ford sentía el nombre de su familia doblemente empañado cuando a finales de 2001 tomó el control personal de su compañía. Se habían retirado 19.5 millones de neumáticos, con un coste para Ford de 2.100 millones de dólares, además de pérdidas en resultados, caídas en la bolsa y despidos de miles de trabajadores. Por su parte, Firestone decidía cerrar una fábrica. El presidente general, el presidente de la central de Bridgestone dimitía. La bolsa también le aplicaba un severo castigo, y se propiciaban 750 millones de dólares para cubrir posibles condenas judiciales. La imagen de las dos compañías estaba por los suelos con sus productos. En las siguientes semanas de haber celebrado los 100 años del nacimiento de la compañía, comenzaron a circular noticias sobre el rendimiento de los neumáticos Firestone en los vehículos 4x4. Las autoridades de tráfico norteamericanas estaban relacionando determinados modelos de goma con el fallecimiento de al menos 46 personas en 1992 y el 2000. En agosto, Firestone anuncia la retirada de todos esos cauchos que se encontraban en mal estado. En total, 6.5 millones de neumáticos del mercado de Estados Unidos y México. El día jueves 10, Firestone difunde un comunicado en Bruselas mediante el cual anuncia la ampliación de la retirada voluntaria al mercado europeo. La compañía ofrece una reposición voluntaria de estos neumáticos específicos por otros Bridgestone o Firestone, completamente nuevos, independientemente de la antigüedad o el kilometraje del vehículo, de los mismos y sin ningún cargo para el usuario. Para Bridgestone, Firestone empieza poco a poco un laberinto judicial. Se afronta una demanda colectiva presentada en su contra por varios conductores del estado de Florida, donde su principal estrategia de defensa consiste en trasladar la cuestión a caso Ford Firestone 97, un tribunal federal, lo cual es interpretado por los periodistas como un intento de ganar tiempo para concluir su operación de recambio antes de que se inicie un juicio en que todo caso dañaría, además de su compañía, su prestigio. Mientras la crisis apenas afecta solamente a Europa, donde solo se han vendido en 9 años 16.000 neumáticos de esos modelos, un 0,2% de los que se retiraron en el mundo. En España se circulaba que solo un centenar de vehículos podrían calzar estos modelos concretos. Por lo contrario, en México, Ford anuncia que se suma a la compañía de Firestone. En el 26 de agosto, un día sábado, la empresa automovilística difunde un comunicado en el que asegura de que los fallos que han presentado las llantas de los Explorers son casos completamente aislados. La mayoría se han dado a grandes velocidades y en altas temperaturas. En los países circulan al menos unos 100.000 Explorer. Hola, buenos días, mi nombre es Angélica Ruiz y continuando con el punto anterior, hoy les voy a hablar sobre otras empresas que estuvieron involucradas dentro de este caso de conflicto organizacional.
Después de lo acontecido, el encargado de Bridgestone intervino desde Tokio y expresó el respaldo de la corporación hacia Firestone, y comunicó que un equipo de expertos en producción, tecnología y control de calidad japoneses de Bridgestone iban a viajar a Estados Unidos para supervisar el proceso productivo. La falta de un sistema de supervisión de la gestión de las sucursales del grupo y el haber permitido a Firestone que actuara con independencia en Estados Unidos fueron dos de los factores que desencadenaron el escándalo. Firestone cumplió con las normas de calidad fijadas por la Dirección Nacional de Seguridad del Tránsito por Carretera. William Clay Ford luego declaró durante una reunión convocada para debatir la crisis de los neumáticos y el impacto que estaba teniendo en la imagen del segundo fabricante de automóviles de Estados Unidos. Ford, que había logrado los derechos exclusivos de negociación, canceló su oferta de compra a Daewoo Motors por $6.9 millones. Con la compra de Daewoo, Ford aumentó su capacidad de producción en 2 millones de automóviles al año y tuvo acceso a los mercados emergentes de Asia, especialmente China, y acceso directo a los mercados de Rumania y Polonia en Europa del Este. Por consiguiente, Michelin también sacó partido de la crisis, pues en el año 2000 Michelin comunicó a la prensa que había producido 750.000 neumáticos adicionales en los Estados Unidos para reemplazar parte de los 6.5 millones de neumáticos defectuosos de la firma Firestone. Gracias. Hola, soy Carmen Rodríguez y hablaré un poco sobre los fallos en el Explorer, en el Focus, el decrecimiento de los beneficios de Ford y el problema en los diseños. Ok, empezando por fallos en el Explorer. El día 21 de septiembre, la Gestión Nacional de Estabilidad del Transporte por Carreteras de Estados Unidos anuncia que amplía sus averiguaciones a las probables deficiencias en la suspensión de los Explorers fabricados en los años 1995-1996. En esta situación, las sospechas recaen en la barra estabilizadora delantera, según las denuncias de 13 propietarios de aquellos todoterrenos, entre ellos uno de los burócratas de nuestra NHTSA, dueño de un Ford Explorer. Fallos ahora en el Focus. El 17 de octubre, Ford anuncia que por medio de un informado que llamará a revisión por lo menos a 351.000 unidades de su modelo Focus, gracias a 3 diversas deficiencias técnicas. Novedosas regulaciones de estabilidad exigen que el material de dicha composición sea más blando que el instalado en el modelo Focus, para minorar heridas de pasajeros que no lleven cinturón de estabilidad en un percance. Otros 260.390 dueños del modelo 2000 de Focus recibirán una comunicación para que sometan a su transporte a una revisión del sistema de sujeción de los tambores de freno trasero. Los beneficios de Ford bajan un 7.4%. Conforme con la compañía, el decrecimiento en las ventajas, $71 millones menos que el mismo lapso del año anterior, se debería al efecto de la evacuación de 6.5 millones de neumáticos Firestone. Los resultados positivos de Ford en América del Norte bajaron un 11% en el trimestre julio-septiembre hasta los $769 millones, ante los 880 millones del mismo lapso de 1999. Pese a la reducción de beneficios, las ventas de vehículos Ford incrementaron un 3% respecto al trimestre julio-septiembre de 1999 y supusieron 1.7 millones de unidades. El problema está en el diseño. Según aquellos papeles, Ford rechazó la probabilidad de rediseñar el modelo Explorer para mejorar su seguridad alrededor de la década de los 90. La información, extensamente documentada en la versión del diario Los Angeles Times, era un rumor constante en círculos automovilísticos de Detroit, la sede de Ford, a partir de que Firestone decidiera el 9 de agosto retirar del mercado los 6.5 millones de neumáticos. Según los documentos, en 1995 los ingenieros de Ford crearon un nuevo sistema de suspensión que habría bajado al motor y el centro de gravedad del todoterreno, disminuyendo de esta forma los peligros de vuelco. Sin embargo, al final del rediseño de 1995 ha sido limitado al mínimo, con lo cual el centro de gravedad quedó inclusive máximo que el que poseía originalmente cuando fue lanzado en 1990. Según los informes de los ingenieros de Ford, la dirección de la organización tomó la decisión de conservar el diseño original del sistema de suspensión y la elevación del motor para no incrementar los precios y conservar los márgenes de beneficio del 40% de la... Buenas tardes, mi nombre es Valeria García y voy a continuar hablando un poco acerca del conflicto.
Cuando bajan las ventas e interviene Clinton, según reconoce Ford, el 1 de noviembre, sus ventas en Estados Unidos reducen en octubre un 5.5%, en parte por la caída en ventas del Explorer en un 16.4%. Según los análisis del sector, los consumidores estadounidenses ya asocian al Explorer con problemas de seguridad. Al día siguiente, la Casa Blanca anuncia la entrada en vigor de la ley que impone penas de hasta 15 años de prisión a los directivos de empresas automovilísticas que oculten defectos de construcción o diseño en sus vehículos. La ley, firmada por el presidente Bill Clinton, se había aprobado unas semanas antes en el Congreso a raíz del escándalo. Algunas de las muertes y heridas asociadas con estos neumáticos podrían haberse prevenido si los fabricantes de automóviles y sus proveedores hubieran sido requeridos para suministrar al gobierno información más puntual, dice Clinton en el comunicado. Parece confirmado que Firestone y Ford estudiaron la situación en secreto durante un tiempo antes de retirar las ruedas. Las dificultades se siguen sumando cuando, el 1 de diciembre, Ford debe llamar a revisión a un total de 876.413 vehículos todoterreno Ford Explorer y Mercury. La cifra de muertos se eleva de 119 a 165 personas en los Estados Unidos. Los distribuidores oficiales de Ford muestran serios indicios de preocupación. Ford, luego de esto, retira del mercado en 13 tandas a lo largo de los últimos meses un total de 1.5 millones de vehículos. Los malos augurios se extienden por todo el sector de la automoción norteamericana, pero en el caso de Ford, el escándalo con los neumáticos Firestone se convierte en un factor determinante para las malas previsiones del grupo, que anuncia una reducción de un 9.1% de la producción para el primer trimestre del 2001. Con el comienzo del año, Ford se esfuerza por cerrar juicios pendientes por muerte o lesiones de víctimas que viajaban en Explorer. Los abogados de la compañía han recibido instrucciones para pagar generosas sumas a las familias afectadas y ofrecerles disculpas por haber utilizado neumáticos Firestone como equipamiento de serie en su popular todoterreno. Luego de esto, Ford ya ha anunciado el lanzamiento en febrero de 2001 del Explorer 2002, rediseñado y con medidas adicionales de seguridad. Aspiran a tener resuelto para entonces el mayor número posible de causas en su contra, entre ellas la que agrupa a 180 víctimas que se unieron en su demanda en Indianápolis. Mientras tanto, las autoridades, que también investigan los cinturones de seguridad de algunos Explorer, vinculan ya la muerte de 148 personas con este modelo calzado con Firestone. La empresa de neumáticos no intenta por el momento ningún arreglo extrajudicial y reserva $450 millones en previsión de posibles gastos. Por último, el 11 de enero del 2001, el presidente y director ejecutivo de la multinacional japonesa, Shohiro Kaisaki, anuncia su dimisión como consecuencia del escándalo. Mi nombre es Yoseli Padrón y yo haré la continuación acerca del caso Ford Firestone. El 18 de mayo, The New York Times recoge la información de que Ford ha encontrado más inconvenientes con neumáticos Firestone de diversos modelos. Muchas fuentes allegadas a las discusiones hablan de que Ford y los inconvenientes no son detectados sino hasta que se ponen en funcionamiento los nuevos neumáticos instalados. Ford se ha puesto en contacto con la Dirección Nacional de Estabilidad en el Tránsito Vial, la cual estudia solicitar la vacación de más neumáticos de los que son usados. Respecto a la alianza como abastecedor de neumáticos, estaba dirigida personalmente al primordial ejecutivo de Ford, que remite dudas y fuentes transmitidas a Ford y que se rehúsa a conocerlas. Para la compañía de neumáticos, una de las pruebas de la responsabilidad de Ford radica en que el hecho de que hay 10 veces más inconvenientes en el mundo Explorer que en el Ranger. A pesar de que los dos salen de fábrica con el mismo tipo de ruedas, tanto Ford como Firestone aseguran que el problema les ha costado hasta ese mismo día. Se confirmaba que Ford tomaría novedosas medidas contra la misma, pero se limita a convocar una rueda de prensa para la semana siguiente. En lo que Nasser muestra que su compañía está profundamente decepcionada, pues Firestone haya decidido no elaborar el nuevo mandatario mundial de Bridgestone.
que también es alianza Firestone. Watanabe lamenta que el día 22 sea la separación con Ford y aclara que el desenlace de la interacción se refiere al mercado americano y que seguirá vendiendo sus productos al fabricante. Esta exagerada la demanda de Ford de retirar otros 11 millones de neumáticos Witness AT, debido a que dicha medida afectaría la permanencia de Firestone en el mercado. Las acusaciones contra Explorer, como sobre la carencia de participación de Ford, se da internacionalmente. Ford representa alrededor del 5% de las ganancias de Firestone. Casi simultáneamente, el director está definiendo el régimen norteamericano porque Ford iba a sustituir casi 13 millones de neumáticos con un costo estimado de $3.000 millones, el cual habían demandado a Ford y a Firestone desde las perspectivas por una cotización de $30,25 millones. Explorer, al igual que ocurrirá con la clase de Mercedes al sistema ESP, corre auxiliar a Explorer, que lo instalará a partir del 2022. Según anuncia el fabricante alemán, se genera un sistema de seguridad electrónica que deberá permitir, como es natural de vehículos Explorer, y no dejarán de tener accidentes a pesar de montar nuevos neumáticos. Ford negaba el 30 de mayo que el diseño Explorer fuera responsable de los accidentes en esta situación, con neumáticos Goodyear, de culpa compartida entre amortiguadores bastante blandos y neumáticos inadecuados a sus magnitudes, peso y potencia, además de neumáticos defectuosos, y con casos Ford Firestone 109 accidentes inferior marca. Firestone exige averiguar a Explorer. Al día siguiente, el director ejecutivo de Firestone, John Lampe, exige al régimen federal que investigue los modelos de lote Explorer. Es así como, conforme a la subsidiaria de la compañía japonesa Bridgestone Corp, el estudio de los vehículos ha sido llevado a cabo por ingenieros independientes dirigidos por un maestro de ingeniería mecánica de la Universidad Estatal de Ohio, e integró a los modelos Ford y Explorer de 4 que no fueron determinados. Las pruebas demostraron que en ciertas situaciones los modelos Explorer experimentaban actitudes de sobreconducción al producirse inconvenientes en las estrías de su cubierta o por cualquier problema en la carretera. Los conductores deberían estar en capacidad de tener transporte sin que este se vuelque. Ford responde defendiendo las bondades mecánicas del Explorer. 1. No hay ningún problema con los modelos Explorer, plantea una fuente de Ford en Detroit, y que se cierre la fábrica de Firestone. La organización japonesa Bridgestone anuncia el 28 de junio su intención de cerrar en 2001 para minimizar las pérdidas extraordinarias causadas por el escándalo. Esta medida llevará aparejado el despedido de 1.850 trabajadores de la fábrica, que según la transnacional japonesa, el proyecto es la constatación y exceso de capacidad de producción en Estados Unidos. El conjunto Bridgestone espera ahorrarse con el cierre de la fábrica 12.400 millones de yenes, con lo cual en el 2021 la organización matriz perderá 130.000 millones de yenes. En dicha porción se integran los 36.000 millones de yenes. Y pese a la inversa que el escándalo representa para Bridgestone, la firma espera que sus ventas en Estados Unidos crezcan en el año por un % de 2,12 billones de yenes.